Bueno, entonces ya ahora sí, pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar lo del día de hoy. Bueno, pues hay que hacer algunas cuantas terminologías. Más o menos eso es lo que vamos a hacer ahorita. Es todo esto sobre lo de la derivada compleja, ¿va? Ya se ha estado discutiendo más o menos todo esto de qué es, cómo funciona. ¿Qué tal? Pues vamos a empezar un poquito también a profundizar algo sobre lo de las definiciones y bueno, es cómo este concepto se conecta con otros conceptos, ¿vale? Este concepto se conecta con otros conceptos. Entonces, a ver, bueno, pues también es todo esto, ¿va? Cuando se tiene una función de R2 a R2, o bueno, para visualizar un poco mejor las cosas, tal vez. Cuando se tiene una función de una variedad dos-dimensional a otra variedad dos-dimensional, existe esta situación de la derivada, ¿de acuerdo? Existe lo de la derivada y existe lo de la diferencial. En el cálculo como de varias variables, en el cálculo real, ¿qué es lo que se hace? Se le dan algunas cartas aquí, se le dan algunas otras cartas aquí, esto ya lo habíamos discutido, se ven estas cosas como variedades y siempre hay un plano tangente, ¿de acuerdo? Son variedades, se asume que son variedades suaves, diferenciables, hay planos tangentes en cada punto, digamos, y entonces ahí en esos planos tangentes, en esos espacios tangentes, de hecho los espacios tangentes pues son en variedades de cualquier dimensión. En particular, como el espacio tangente a una variedad de dimensión, la que sea, coincide con su dimensión, bueno, pues cuando son dos dimensionales los espacios tangentes son planos. Entonces, lo que se hacía era esto. ¿Va? Si aquí hay una superficie, digamos, dos-dimensional y acá hay otra superficie dos-dimensional, ¿no? Ahí más o menos las formas estas que tienen. Si hay una función de aquí a acá, a un punto P se le manda a un punto en, no sé, acá. Este es f de P, ¿de acuerdo? Entonces, pues bien, este punto va a dar este punto, es su imagen, y lo que hay es, aquí hay un espacio dos-dimensional, aquí hay un espacio tangente, un plano tangente, ¿sale? Y acá también hay un plano tangente. En estos planos tangentes siempre hay una noción que es la de derivada, y hay una noción más bien de hecho que es la de la diferencial, y la diferencial de una función, la diferencial de esta función, en el punto P, digamos, ok, en el punto P, va a ser una cosa que va a mandar vectores en este espacio tangente a este espacio tangente. Estos espacios tangentes pues son de hecho espacios vectoriales, ¿no? O sea, son como espacios vectoriales, los de álgebra lineal. Hay varias maneras de construirlos geométricamente y todo esto. Este sería el cero, ¿no? Los espacios vectoriales tienen algún cero. Este sería el cero de este espacio vectorial, este sería el cero de este otro espacio vectorial de aquí. Y entonces, bueno, pues aquí estas flechas que están infinitesimalmente aquí, van a dar otras flechas que están infinitesimalmente acá, ¿no? Más o menos. A lo mejor algunas se estiran y otras se hacen más pequeñitas, yo qué sé, ¿no? Pero la diferencial siempre va así, del espacio tangente aquí, el espacio tangente a esta variedad en el punto P, al espacio tangente a esta variedad de acá, anclada en este punto, en la imagen del punto, ¿vale? Y las diferenciales son lineales, son aplicaciones lineales, siempre son transformaciones lineales, ¿no? La diferencial es lineal. Aquí le vamos a poner. La diferencial es una transformación lineal. ¿Ok?
Cuando dices infinitesimal, Sí. casi siempre lo usan para evitar hablar del espacio tangente. Entonces yo digo que si vas a hablar del espacio tangente, ya, o sea, en ese caso ya no se usa infinitesimal, ¿no? Nada más es un vector en ese espacio que estás dibujando, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, porque justo le dicen así infinitesimal cuando no hablan de esos, pero como tú sí estás hablando de eso, digo, valdría la pena hacer la diferencia, pero habitualmente es cuando no quieren hablar de los espacios tangentes que dicen un vector infinitesimal, o sea, explícitamente, pero tú lo estás haciendo, pues ahora sí que completo, entonces, bueno, estás mencionando esos espacios, yo digo, nada más para... No, sí está bien, es justo como que, o sea, como que es una manera formal de construir, ¿no? O sea, es la terminología formal, los espacios, ver esto como una transformación lineal, que es la que mejor aproxima, y justo esto de lo del infinitesimal, ¿no? Del carácter infinitesimal, es como para tratar de evitar toda esta construcción, ¿no? Es más o menos eso. Digamos un poquito más, por decirlo de alguna manera, un poco más informal. No por ser un poco más informal tal vez, quiere decir que no vale la pena, o sea, justo hay que tener las dos cosas. Pero sí, el infinitesimal como que evita las construcciones formales. Aquí pues ya va eso, ¿no? Pues, de una u otra manera. Entonces, bueno, pues ya, la diferencial es una transformación lineal, que es la que hace estas cosas, ¿no? De hecho es la que mejor aproxima. Y entonces, lo que hace la diferencial siempre es aventar elementos de estos de aquí en elementos de estos de acá. Dame un elemento aquí anclado al origen, te lo aviento en uno de acá. Dame un elemento de aquí anclado al origen, vectores de hecho, te lo aviento en otro de acá. Y así, siempre va pasando eso. Por ser de hecho transformaciones lineales, pues ahí es donde viene el uso de estas cosas, ¿no? Que en cálculo se enseñan mucho, que son pues estos diferenciales, o W, o T, o puede ser más, o puede ser únicamente alguno, en el caso de una variable, que constituyen de hecho una base, de alguna manera, una base. Una transformación lineal, que damos que, bueno, en álgebra lineal se enseña, está completamente determinada por lo que le pase en una base. Si va a haber una transformación lineal entre espacios vectoriales, con lo que se sepa lo que la transformación hace en una base, alguna, la que se puede haber varias, en alguna base de este espacio vectorial, pues se sabe lo que le pasa a todos los demás elementos. Lo escribes como combinación lineal y aplicas que es transformación lineal, abres linealidad, abres suma, sacando escalares y ya se sabe todo. En el caso de que las variedades sean dosdimensionales, pues los espacios tangentes también son dosdimensionales, son planitos, y las bases constarán de dos elementos. ¿Ok? Entonces, usualmente lo que ocurre es esto. Bueno, de hecho lo que ocurre es más bien al revés. Usualmente lo que ocurre es, como aquí basta con tener dos elementos, bueno, pues hacemos una base aquí, se le ponen esto de aquí, el X y el Y, como que la base canónica, ya no necesitas uno tercero, porque con que sepas lo que pasa en dos de ellos, que formen una base, se sabrá lo que pasa en todo lo demás. Todo lo demás, con que yo sepa lo que le haga a estos dos, se sabe perfectamente bien lo que le hace a cualquier otro elemento, porque cualquier otro elemento se puede escribir como una combinación lineal de estos dos. ¿Ok? Entonces ya, la diferencial ahí, con que sepamos lo que hace en esto de aquí, se sabe lo que hace en todo lo demás. Digamos, si este de aquí de X y este de aquí de Y van a ser transformados acá en estos dos, que son DU y DV, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Esto y esto son igual a alguna transformación de estos de acá. Esta transformación está dada aquí por alguna matriz aplicada a estos de acá. Es la manera, ¿no? Estamos finalmente hablando de una transformación lineal. Entonces, una transformación lineal siempre justo es eso. Las imágenes, bueno, pues van a ser aquí, a estos de aquí, hay que aplicarles algo en donde esto de acá es una transformación lineal, ¿no? Es una matriz asociada a la transformación lineal.
A esto de acá, pues le vamos a poner un nombre, le vamos a poner un símbolo. Este es en el cálculo así como de varias variables, viendo esto de R2 a R2 o de variables, variedades dos dimensionales de dimensión 2 real, acá de dimensión 2 real también. Este es el jacobiano. ¿Vale? Ese es el jacobiano. Y el jacobiano está dado de la siguiente manera. Se necesita justo aquí que esto represente el cambio total, ¿no? Entonces, esto de aquí es cuánto va a cambiar la U esta, cuánto va a cambiar la V esta de aquí, y pues cuánto va a cambiar, por ejemplo, la U. Bueno, pues esto de cuánto va a cambiar la U de acá no es otra situación más que lo siguiente. No, hay que notar que tanto la variable esta de U como la variable esta de V dependen de las variables estas de X y de Y. ¿Sale? Entonces, este cambio, este pequeño cambio, el cambio infinitesimal, ahí con poco rigor digamos, el cambio infinitesimal en U, y acá análogamente el del V, el cambio infinitesimal en U va a estar dado por algunos cambios infinitesimales en X y en Y. Entonces, el cambio total, de hecho acá se llamaría esto de la diferencial total, el cambio total en la coordenada U o en la variable U es lo que cambia en la variable X, lo poco que cambia aquí en la variable X y lo que cambia en la variable Y. Por ello entonces esto es así. Es la parcial de esta U con respecto a X. Esto de aquí mide el cambio en la variable X. Y también el cambio de la misma variable U, pero ahora el cambio en Y. ¿Vale? El cambio en Y. Entonces, para ponerlo en forma de matriz, si esto de aquí tiene que ser de esta manera, acá algo va a multiplicar, aquí va a haber cuatro elementos, alguno va a multiplicar a X, ¿no? Aquí lo hacemos así, este va a multiplicar al diferencial X, este de aquí va a multiplicar al diferencial Y, este que multiplica el diferencial X es esta parcial, y este que multiplica el diferencial Y es esta parcial, ¿va? Entonces no va a tener otra situación más que hacer esto, ¿no? Parcial de U con respecto a X, parcial de U con respecto a Y. ¿Sale? De manera análoga el cambio en la coordenada V es el cambio en la coordenada V debido a X, más el cambio en la coordenada V también debido a Y. Debido a X, más aquí el cambio en la coordenada V también debido a Y. ¿Sí está bien? Eso es cuando las cosas se ven como derivadas, como funciones así de variable 2 real, dos dimensiones reales en cada una de ellas. Y entonces ahora, ¿qué pasa en el caso de las derivadas complejas? Pues lo que pasa es lo siguiente. Las variedades base, las blanquitas que se ven aquí, hay cosas blancas y cosas amarillas. Lo amarillo es lo infinitesimal, el espacio tangente. Lo blanco aquí es el plano complejo. Acá también es el plano complejo, porque son funciones que van del plano complejo al plano complejo. Y los espacios tangentes en cada punto del plano complejo son otro plano complejo ahí sobrepuesto, de alguna manera, ¿no? Coincide con la dimensión, el plano complejo es dimensión 1 compleja, dimensión 2 real. Entonces es un plano complejo, esto blanco es un plano complejo, y en cada punto del plano complejo, esto amarillo es otro plano complejo. Aquí precisamente por eso traté de empezar como que con un dibujo así, porque pues con un dibujo así se ve que esto es plano, se ve que esto es plano, se ve que esto no necesariamente es plano, ni eso tampoco. En el caso de variable rara como que justo esa es la trampa, ¿no? O eso es lo que pues puede estar un poco oscuro, que ya todo coincide. No, los blancos son planos complejos y los amarillos pues también son planos complejos. Y entonces en el caso de las variables, de las funciones estas de variable compleja,
Cuando se ve esta situación y a la U se le llama, bueno, a la X y a la Y se le dan la parte real y la imaginaria, y acá la parte real y la parte imaginaria de la función, se hace lo siguiente. Para construir esta situación de la derivada, bueno, pues la derivada en cada punto, ¿no? La derivada en cada uno de los puntos, tiene que ser alguna transformación lineal, tiene que tener asociada esta noción de diferenciabilidad, en el caso de los números reales, que haga algo, ¿ok? Que haga algo. Y ese algo que va a hacer, justo es el concepto que estamos viendo de amplituized, ¿de acuerdo? Entonces, esto del amplituized, ¿qué es lo que va a hacer la derivada compleja en alguno de los casos? Localmente, infinitesimalmente, es decir, hay que ponerle una lupa un montonal de veces, al momento de ponerle una lupa un montonal de veces, esto de acá blanco, y acá también las variedades blancas, se va a ir perdiendo, se van a ir perdiendo un poco, y nos vamos a concentrar en estos amarillos, que son los espacios tangentes, los planos tangentes. Y ahí es donde se va a ver todo el cambio. Localmente, en el caso de las derivadas complejas, lo que se requiere es que, y así se define, una función es derivable compleja en un punto si localmente, es decir, en amarillo, cada uno de estos vectores es transformado a otro de la siguiente manera, mediante un amplituized. Es decir, cada uno de ellos es rotado en algún ángulo y ampliado, puede ser estirar o contraer, en una magnitud. Pero tiene que ser todos la misma situación, ¿no? Para todos tiene que ser el mismo ángulo, para todos tiene que ser la misma magnitud de ampliar. Para todos el twisted, la vuelta es la misma, la rotación es la misma, el giro es el mismo. Y el ampliar o contraer es también el mismo. No puede ser que algunos se estiren un poquito más y otros un poquito menos. Eso tiene que ver con la rigidez, de hecho, que se le impone a las funciones complejo-derivables. No puede ser que unos roten una cantidad de grados y otros otra, ¿va? Entonces, se define, de alguna manera, se da esa definición, ¿no?, de que una función f, que va de C en C, es complejo diferenciable en el punto P de aquí, ¿vale? Sería del dominio, digamos. Si lo siguiente, no lo voy a escribir completo, pero sí lo voy a explicar. Para todos los vectores que estén aquí en el espacio tangente, todos los vectores anclados en el espacio tangente van a dar a vectores acá en el espacio tangente con un giro del mismo ángulo todos tienen que ser del mismo ángulo, y un amplificar o contraer del mismo tamaño también. Eso es simplemente multiplicar por un número complejo, porque quedamos que eso lo vimos cuando vimos la geometría de los complejos, ¿recuerdan? Multiplicar por un número complejo, ¿qué era lo que hacía? Rotaba y estiraba o contraía. Rotaba el ángulo del número complejo por el cual se multiplica, y estiraba o contraía el tamaño del número complejo por el cual se multiplicaba, ¿de acuerdo? Entonces, ese número complejo es un número complejo especial. Entonces, esto quiere decir lo siguiente. Si el efecto, si quieren ya le ponemos así, el efecto de todos el efecto sobre todos los vectores en el espacio tangente sí. Ok, en el espacio tangente al plano complejo de aquí. ¿Qué tal? Nomás vengo a ver si está hecho proyector. Claro, adelante. ¿Todo bien? Sí. Vientos. Si el efecto sobre todos los vectores en el espacio tangente de aquí de salida es un amplituized sobre todos ellos. Todos van a dar un amplituized. Es girarlos y
y estirar o contraer. No, acaban de poner. Le falta el sensor para que si lo mueves, ya. Ya podemos traer una presentación. Vale, nada más. Ya hay cañón. No, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, si el efecto sobre todos los vectores de aquí es girarlos y estirarlo o contraerlos por el mismo tamaño y ángulo. Todos van a ser girados en el mismo ángulo, alguno el que sea, pero todos en el mismo ángulo y todos estirados o contraídos por un mismo tamaño. ¿Vale? Un factor de... Se multiplica por 3, se acortan a la tercera parte, no sé, algo. Esto de hecho, en resumen, esto de girarlos y estirarlos o contraerlos por el mismo ángulo, quiere decir simplemente lo siguiente: la existencia de un número complejo que va a multiplicar a todos ellos. Eso es, hay un número complejo, este de aquí, que hace que se giren y estiren por el mismo tamaño, ¿vale? Mismo tamaño, mismo ángulo, que a todos nos va a llevar ese ángulo, ese tamaño, ese ángulo, ese tamaño, ese ángulo, ese tamaño. Hay un número complejo, ¿va? Entonces, esto de aquí de alguna manera decreta la existencia de un número complejo. A ese número complejo se le puede notar de varias maneras. Bueno, pues casualmente, a ese número complejo, si la función es f y esto es en el punto P, a ese número complejo se le va a denotar así. ¿De acuerdo? Y este número complejo es el que se le llama derivada de la función en el punto. Esa es la derivada. Este número complejo es la derivada de la función en P. Entonces, la derivada de la función en un punto es lo que dice cuánto hay que rotar, todo el mismo ángulo, cuánto hay que estirar y contraer. Esa es, en esencia, un poco lo de la derivada compleja. ¿Qué es la derivada compleja? Lo que indica infinitesimalmente en los espacios tangentes, en los amarillos, cuánto se van a rotar, cuánto se van a estirar o contraer. Todos los vectores anclados en espacios tangentes. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien, mal? ¿2-2? ¿Sí? Bien, entonces, bueno, pues esa es como que la nomenclatura de esta situación. Fíjense, hay una función que vamos a poner aquí bueno, ya hemos visto varias, pero un ejemplo muy importante. Ahora vamos a ver, de hecho, qué es lo que no es esto. Hegel decía mucho, ¿no?, que luego para entender un concepto, para entender lo que es un concepto, necesitas entender el contrario, necesitas entender lo opuesto. Y bueno, ya ahí mezclas un concepto con su contrario y vas a entenderme un poquito mejor, ¿no?, el modo dialéctico, digamos. Ahora vamos a ver qué pasaría cuando no sea diferenciable. Entonces, la función, esta que voy a poner aquí, es una función que va a ser en C y es la función siguiente. Cada número va a dar a su conjugado, ¿vale? Cada número va a dar a su conjugado. ¿Qué es lo que pasa en esta función? Y bueno, vamos ahí a ver pues la definición está un poquito en acción. Fíjense, nos ponemos en un punto. El punto es este. El 1,1 si quieren. El 1 de parte real y 1 de parte imaginaria va a dar acá bajo esta función, que bueno, ya sabemos que lo que le hace a un punto escrito de esta manera no es otra cosa sino que hacerle así, ¿no? La parte real es la misma, la parte imaginaria cambia de signo. El 1,1 va a dar al 1 de real y de menos 1 en imaginaria. Y entonces, si aquí nos ponemos, ahora sí ya las lupas, ahora sí ya la parte esta de lo infinitesimal, y tratamos de ver ahí el espacio tangente, chéquense a dónde va a ir un vector. Este vector, por ejemplo aquí a 45 grados, porque ojo con esta línea azul. Uno es el plano complejo blanco, en donde actúa la función. La diferencial, la derivada, no actúa sobre el plano complejo blanco, actúa sobre el plano complejo amarillo, el espacio tangente, ¿va? Es otro plano complejo también, pero bueno, uno es el plano complejo amarillo
y otro es el plano, blanco, y otro es el plano complejo amarillo, que es el del espacio tangente. Aquí estaría el cero, Aquí estaría el cero del blanco aquí está. Bueno, en 2, donde esté. El cero del plano del espacio tangente es en el punto. Entonces, sobre aquí se mide y digamos que aquí hay 45 grados. Estos 45 grados, si acá tenemos igual un espacio tangente, ¿a dónde iría a dar este vector naranja? ¿Qué le va a hacer esta función? ¿Sí está bien? Porque aquí está el origen. Digamos aquí el eje real del origen del espacio tangente, acá digamos el eje imaginario, no lo voy a pintar. ¿Sí está bien? Entonces, fíjense, esto de aquí, ¿qué le hace qué le haría una diferencial, si es que hay, una derivada, si es que la hay? Mandarlo así. Entonces, el tamaño se conserva, de hecho el tamaño se conservaría, pero bueno, ahí hay un ángulo de giro, ¿no? Esta función manda así. Y a ver, esto de aquí, que está a 90 grados medidos así, irían acá así, ¿sí o no? Entonces, fíjense, denme un solo número, que pueda mandar todos, en lo que sea que tenga que mandar, con un solo ángulo de giro, el mismo para todos, con un solo módulo de tamaño, el mismo para todos. A lo mejor en el tamaño, como ni se estira ni se contrae, sino que el tamaño se conserva, sería multiplicar por 1 real. El tamaño que sea 1, no hay falla. El ángulo, si se dan cuenta, aquí es un ángulo, y para este es otro ángulo. Entonces, no hay la existencia de un único ángulo. Es girar y estirar todos por mismo tamaño, mismo ángulo. Mismo ángulo. No puede ser con un ángulo unos, con un ángulo otros, con un tamaño unos, con un otro tamaño. Todos por el mismo ángulo, todos por el mismo tamaño. Esto aquí no va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, de esta situación que es imposible que ocurra en este caso, no hay forma alguna de encontrar un número con el cual puedas multiplicar todos estos para mandarlos acá. Tendrá que ser por distintos. Acá tendrás que multiplicar por un número. De tamaño 1, pero de un ángulo, quién sabe cuál. Acá también por un número, también de tamaño 1, pero de un ángulo ya diferente. Entonces, no va a pasar eso. Como no hay eso, no existe este único número, ¿no? Y es único, y se puede demostrar la existencia. No lo pongo en la definición, pero si pasas de la definición así, pues puedes demostrar que este número de hecho es único. Nada más es uno. Se desprende en automático, ¿no? No pueden ser varios números. Este número, de hecho, este número es complejo, es un número complejo. ¿Ok? Es un número complejo. Pues acá no existe. Y eso entonces es lo que hace que esta función no sea derivable. Esto es un ejemplo de una función no derivable, ¿vale? No es derivable. ¿Sí está bien? Todo eso sale de la existencia de un único número, ¿va? Esto es la definición de derivada. Simón. ¿No es derivable dónde? Sí, bueno, no es derivable en todos aquellos puntos en donde haga esta situación. Habrá que ver en cuáles puntos del dominio haga o no haga esta situación. Por ejemplo, en todos los puntos estos que tengan un pequeño, que se pueda hacer, que sean susceptibles de que hay algún ángulo, acá también habrá otro ángulo, pero si le cambias el ángulo, acá también va a cambiar de ángulo. Entonces, en todos aquellos puntos en donde subas algo en el eje imaginario o bajes algo en el eje imaginario, vas a tener como que esta situación, ¿sale? Tendría que ocurrir que no haya esta situación. En el eje real, por ejemplo, ¿qué pasa en el eje real? Todos los puntos que están en el eje real bueno, los puntos que están en el eje real, digamos, son escritos de esta manera, ¿no? Y bajo la función, estos van a dar, ¿ok? Pero bueno, x menos 0 veces y, pues simplemente es x. Y esto de acá, f de x más 0 veces y, pues simplemente es x también.
¿Sale? En el eje real sí se tienen estos pequeños puntos en donde, bueno, pues ahí la función se comporta como la identidad. ¿Va que va? Entonces, pero sí, eso era también ahí. Nada más una observación para regresar a las gráficas. Uh-huh. O sea, la verdad es que lo que hiciste en ese punto, Uh-huh. en esta ocasión vale para todos los puntos, porque tu función que te estás tomando es Z conjugada. Pero si les pregunto cuál es la gráfica de Z conjugado, Sí. ¿qué me contestan? La gráfica de Z conjugado. Digo, nomás para que vean que con que lo hagan un punto, o sea, lo que hizo Juan Manuel ya sirve para todos los puntos. Pero para que quede Rotado no, pero va por ahí. pues es que esa función va de C en C. O sea, lo que pasa es que la pregunta tiene algo de dificultad, porque cada vez que les pregunto cuál es la gráfica de los complejos en los complejos, pues no van a ver nada. Tienen que ver en R4, pero bueno, sí se puede decir, aunque no lo vean. ¿Qué sería la gráfica de esta calculadora? ¿No? Una simétrica de Z. Pues sí, algo así. Pero ¿quién sería la gráfica de Z? Eso sí ya lo dijimos. Sí. Es como la gráfica de la identidad, pero ahorita que nos complejo. Y después que era un plano por el otro. Y Z conjugado. Un plano como rotado, ¿no? Bueno, como reflejado aquí, ¿no? Ajá. O sea, si pudieran ver R4 sería otro plano. De cierta manera, como una especie de simetría por ahí. Sí. Pero el chiste es que es un plano. Y entonces todos los planos tangentes a ese plano son el mismo. Entonces, Juan Manuel, aquí en la parte de acá, ya calculó. Eso es, en otras palabras, como si hubiera preguntado cuál es la credencial del lector de uno de los planos tangentes al plano. Pero todos los planos son, o sea, todos los planos tangentes a un plano son el mismo. Entonces, si lo hace para un punto, ya lo hizo para todos. Es como si les pintaran la identidad y les dijeran, a ver, pinta la recta tangente en cada punto, todas las rectas tangentes coinciden con la identidad. O sea, era para completar, o sea, ya lo había hecho. Sí, no, sí. ¿Vientos? Y bueno, o sea, tal vez, por ejemplo, algo que se puede desprender aquí de inmediato de la definición y tener las cosas así antes de borrar esto es, hay un único número complejo, entonces ese es el que se le pone f' en P, es la derivada de la función compleja en el punto P, es un número complejo por el cual se multiplica, ¿no? Se multiplica. Y entonces, de alguna manera, ¿qué pasa con estos que van a ser la componente real y la componente imaginaria de la función? Estos de acá serían la parte real, la parte imaginaria de la función, y estos de acá serían la parte real, la parte imaginaria en el dominio, ¿no? O sea, la función actuando ahí. Esto es un número complejo. Esta matriz sería representativa de un solo número complejo. Esto salió porque era como que una función de R2 en R2, ¿no? Entonces, dos variables reales que van a dar a dos variables reales. Perfecto. Estas dos variables reales son un número complejo. Estas dos variables son un número complejo. Esto de acá también va a ser un número complejo. Y entonces, si va a ser únicamente girar y estirar, bueno, pues esta matriz de aquí, esta matriz del jacobiano,
tendría que ser una matriz, J debería ser una matriz de justo rotación y expansión. Entonces debería de ser una matriz de rotación y expansión. Una matriz de rotación cuyo efecto es rotar y expansión, contracción le voy a poner, ¿vale? Expansión, contracción. Eso quiere decir en particular lo siguiente. Si esto va de algo dos-dimensional, estas serían variables reales. Reales, o sea, conjunto es parte real, parte imaginaria, un número complejo. Pero cada una de esas por separado es real de dimensión 1, real de dimensión 1. Real de dimensión 1, real de dimensión 1. ¿Va? Entonces, de R2, de algo de dimensión 2 real, en algo de dimensión 2 real, se puede demostrar que las matrices estas que rotan el plano, las matrices de rotación, de hecho forman un grupo, que es el grupo de rotaciones en el plano, y tienen una forma muy específica, ¿vale? Toda matriz de rotación en el plano, ¿no? Por acá le ponemos un recordatorio, toda matriz de 2 por 2 en reales, de rotación en el plano, de rotación, la voy a poner en el plano, aunque bueno, ya está aquí. El plano real me refiero, ¿no? El plano de dimensión 2 real. ¿Okay? El plano de dimensión 2 real. Toda matriz esta de rotación en el plano se puede probar que tiene una forma específica. De hecho son las ortogonales de determinante 1, y siempre tienen una manera de escribirse, siempre son de una forma. Hay un número aquí, hay otro número acá, este número se repite, este número es acá, ¿de acuerdo? De hecho, la rotación por ángulo teta en el plano siempre es así, ¿verdad? Pero bueno, esta es la manera, y entonces esto es el efecto de la rotación. Muy bien, y la expansión o la contracción simplemente es multiplicarle ahí un escalar distinto de 0. Esa es la única condición, ¿va? Distinta de 0. Porque si no, entonces, ¿qué va a pasar? Si todo se lo va a chupar. Si esto del girar, pues es un ángulo, quién sabe cuál, un ángulo teta, el que sea, y esto del estirar o contraer por el mismo tamaño, el tamaño resulta ser 0, todo lo va a chupar, todo lo va a chupar, todo lo va a chupar. Es la restricción que vamos a poner. Ese tamaño tiene que ser distinto de 0, ¿vale? Siempre que entonces algún lambda distinto de 0. Por lo tanto, el jacobiano debería ser una matriz de rotación y expansión, o sea, el jacobiano tiene que tener una forma. Y tiene que tener la forma de esta matriz de rotación, que las matrices de rotación tienen esta manera de verse, y multiplicar todo por algún lambda con la pequeña restricción. ¿Va? Pero muy importante. Si no, todo lo va a chupar. Y entonces, si el jacobiano es de esta manera, y nosotros acá ya teníamos una manera de ver el jacobiano, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es este lambda que multiplica cada uno de estos, aquí lambda A menos lambda B, lambda A, y vamos a tener en particular que lambda A es igual a esta parcial. Por una parte. Pero nada más antes de que sigas, ahí para ponerlo lambda por una matriz tiene que ser la otra, porque esa de A ya trae lambda incluido, porque si agarras los vectores columna ya pueden tener la longitud que sea, pues. O sea, para ponerle lambda tiene que ser la de coser posición, pero nada más ahí. No, sí, gracias por mencionar esto, porque sí, efectivamente, aquí, de hecho, estos, ¿cuánto sería el tamaño de este como vector columna y el tamaño de este como vector columna de R2? Sería raíz cuadrada de coseno al cuadrado más seno al cuadrado, lo cual es 1. Acá también, ¿no? Entonces, ahí se está normalizando, es de norma 1. Estos, pues acá el tamaño de este sería raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Y el tamaño de este también sería raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. ¿Va que va? Pero entonces, si normalizándose puede ser aquí que sea la de cosenos o senos, pero puede ser algún otro factor.
Este lambda A es igual a esta parcial. Y este lambda A es igual a esta parcial de aquí también. Vamos a terminar. ¿Sí están viendo? Y entonces este lambda menos b, que va a ser acá lambda menos b, esta parcial va a ser igual a menos esta parcial. ¿Y ya vieron quiénes salen aquí? Menos esta parcial, y ahí terminamos. ¿Ya vieron qué es esto?